Listo, muy bien. Vamos a empezar entonces la clase de hoy que tenemos programada, que es patología mamaria, ¿no? La patología mamaria es prácticamente una patología de marcado femenino. Esto se debe a que la cantidad de consultas que tienen las mujeres en diversas etapas de su vida y qué tipo de patologías encontramos. Como ustedes ven, ¿por qué consulta una mujer? Con urgencia, dolor, hinchazón, dolor, entre otros, secreciones que puede tener por el pezón. Entonces, de estas consultas que se han hecho en las mujeres, hemos encontrado en este estudio que un 40% de las alteraciones que tienen las mujeres son alteraciones fibroquísticas o mastopatías de tipo fibroquísticas, que es la patología más frecuente que encontramos en la mujer y de la cual vamos a hablar en un ratito. Un 30% de esas consultas no se ha encontrado una alteración específica que defina por qué la mujer tiene esas alteraciones, esos signos y síntomas. Un 13% diversas alteraciones de carácter benigno, un 7% fibroadenomas, que es el tumor más común que existe, y un 10% cáncer. Entonces, concluimos con esto que el 90% de la patología que tiene una mujer es una patología de tipo benigna. Y un 10%, aunque parezca pequeño, es significativo, porque como vamos a ver, el cáncer más frecuente de la mujer es el cáncer de mama. Y también es el cáncer que tiene peor pronóstico en las mujeres. Muy bien, la mama es un órgano que va a tener, ¿cómo decirlo? Un limitado número de patologías. ¿Por qué? Porque tiene un limitado número de estructuras. Ustedes acá ven un esquema de la mama para poder ver cómo es. Aquí nosotros tenemos el pezón, los conductos galactóforos y los senos galactóforos, que comienzan a expandirse, a dilatarse, a profundizarse en el tejido mamario hasta llegar al conducto terminal o la unidad lobulillar, y está rodeado de un estroma, del estroma lobulillar, y el grueso del tejido de la mama viene a ser el estroma interlobulillar, que está formado más que todo por tejido graso. Como ustedes ven, posteriormente tenemos ya el músculo pectoral y la pared costal y las costillas, ¿no? Entonces, de estas estructuras que tenemos, las patologías son muy limitadas. Empezando desde lo más frecuente, tenemos el conducto terminal o la unidad lobulillar. Esta pequeña estructura, ¿no?, se pueden producir dilataciones de estos conductos que van a formar quistes. Podemos encontrar crecimiento del epitelio que puede formar patrones de adenosis o papilomas o hiperplasias del epitelio, y también a partir de estas hiperplasias se pueden producir los cánceres. Entonces, en estas estructuras pequeñas podemos ver la patología más frecuente y florida, que son los quistes, los papilomas, las hiperplasias y los cánceres. En el estroma que está aquí, el estroma lobulillar, tenemos dos patologías que podemos ver, los fibroadenomas y el tumor filodes, ¿no? El fibroadenoma, ya dijimos que es el tumor más frecuente en las mujeres. En los conductos grandes y senos galactóforos podemos ver que se pueden quedar adheridas sustancias, secreciones, ¿no?, las cuales pueden obstruir estos conductos, produciendo cuadros de ectasia ductal, abscesos de manera subareolar, papiloma por el crecimiento del epitelio dentro de este conducto, y la enfermedad de Payet, que es también un cáncer que se puede dar a nivel del pezón. Y del estroma interlobulillar, que es este tejido graso, podemos encontrar en menor orden de frecuencia
la necrosis grasa, los lipomas, los tumores fibrosos, fibromatosis y sarcomas, que son raros y poco frecuentes en las mujeres. Entonces, como ustedes ven, el patrón que tenemos y la cantidad de patologías que tenemos en la mama es bastante limitado. Y la gran mayoría corresponde a patología de tipo benigno. Entonces, es la más común, es la más importante porque representa el 90%, tiene un amplio margen en las mujeres porque aparece desde mujeres muy jóvenes, desde la segunda década de la vida hasta la cuarta, quinta década de la vida. No significa que hasta aquí vamos a encontrar patología benigna, sino que es más frecuente. A partir de la sexta década de la vida, lo que más prima son patologías malignas, ¿no? Y el espectro de entidades benignas que afectan la mama es limitado. Muy bien, nos interesa saber entonces de toda esta patología que nosotros vamos a ver en las mujeres, si esta patología tiene algún riesgo de desarrollar cáncer de mama, para poder hacer un seguimiento en esta mujer. Si yo sé que esta patología tiene relación con el cáncer de mama, con el carcinoma, pues a esta mujer la voy a evaluar y no voy a permitir que llegue a ese proceso en que termine con un cáncer. Por eso es que utilizamos esta clasificación de Dupont-Pey que nos indica los tipos de patologías en 3 grupos y su relación con el cáncer. Tenemos el primer grupo, que son las enfermedades de tipo no proliferativas, que es un grupo de enfermedades que tiene un riesgo relativo de 1, o sea, un riesgo relativo igual a la población en general, ¿no? Por lo tanto, no tiene riesgo de tener cáncer. Y como ustedes ven, representa el 70% de las patologías que tienen las mujeres. Aquí vamos a tener los quistes, la metaplasia pocrina, la ectasia ductal, los fibroadenomas y las hiperplasias leves. El segundo grupo, que son las enfermedades proliferativas sin atipia, tiene un riesgo relativo mayor a la población, entre 1.5 a 2, es decir, aquí hay un riesgo un poquito mayor de desarrollar cáncer de mama y representa el 26% de las patologías. En este grupo tenemos los papilomas intraductales, las hiperplasias moderadas, las hiperplasias ductales floridas, la cicatriz radial y la adenosis esclerosante. Y en el tercer grupo tenemos a las enfermedades proliferativas con atipia, que como ustedes ven tiene un riesgo relativo ya superior a 4.5 y a 5 por encima de la población en general y tan solo representa el 4% de las patologías de mama. Aquí tenemos las hiperplasias ductales atípicas y las hiperplasias lobulillares atípicas. Entonces, la clase la vamos a desarrollar de acuerdo a esta clasificación. Primero vamos a ver las enfermedades no proliferativas y pasaremos con las enfermedades proliferativas sin atipia, las lesiones proliferativas con atipia y el cáncer. En el primer grupo de las patologías o las lesiones mamarias no proliferativas, tenemos como ejemplos representativos el fibroadenoma, los quistes de mama que van en relación con la mastopatía fibroquística y la ectasia ductal. La primera entonces es el fibroadenoma, que es un proceso proliferativo, como ustedes recuerdan, del estroma lobulillar. ¿Se acuerdan de la imagen que les mostré? El estroma que estaba alrededor del conducto terminal, ¿no? Y que este tejido estromal prolifera tanto, ¿no? Formando un tumor que es el fibroadenoma. Esa de ahí es la imagen del fibroadenoma. Este tumor es el tumor benigno más frecuente en la mujer y característicamente se va a encontrar en mujeres jóvenes, entre 18 a 30 años. ¿Por qué mujeres jóvenes? Porque este tumor es un tumor estrógeno dependiente. ¿Qué significa esto? Que tiene receptores para las hormonas, para los estrógenos, y con los cambios, ya sea del ciclo menstrual, el embarazo, la lactancia, el uso de anticonceptivos orales o el uso, por ejemplo, de terapia hormonal sustitutiva en una mujer postmenopáusica, este tumor puede crecer. Por eso es una lesión estrógeno dependiente. Depende de los estrógenos y en las mujeres jóvenes, ¿no? En ellas se puede manifestar más. En las mujeres que entran a la menopausia, este tumor sufre regresión porque ya no hay el estímulo hormonal y por lo tanto el tumor tiende a disminuir de tamaño, tiende a ianinizarse y hasta calcificarse. Entonces, esta lesión
generalmente es una lesión única, pequeña, aproximadamente de 1 a 3 centímetros, y ahí detiene su crecimiento. Es una lesión bien delimitada, incluso la mujer al examen, al autoexamen puede palpar el tumor, generalmente se encuentra en el cuadrante superoexterno, en la zona más fácil de palpar en la mujer, y se reconoce. Es un tumor que no está adherido a planos profundos, se moviliza, bien delimitado, como ustedes lo pueden ver ahí, ¿no? Y generalmente suele ser único en el 90%. Hay algunas mujeres que pueden tener más de un fibroadenoma, en pocos casos. Muy bien, entonces este tumor bien delimitado, como ustedes ven aquí han hecho un corte en la piel, han jalado el tejido graso y miren cómo el tumor se ve totalmente con una superficie lisa, blanco nacarado, ¿no? Que parece que estuvieras pelándolo y sale completamente, ¿no? Porque no está adherido al tejido profundo. Muy bien. Este tumor se llama fibroadenoma porque tiene dos componentes. Un componente que le da el nombre de fibroma, que es el tejido conjuntivo, que es un tejido celular, mixoide, y que atrapa al tejido epitelial, que le da el nombre de adenoma, que se ha formado en estructuras ductales, conductos y en todo el epitelio que lo tiene. La imagen es esta. Aquí ustedes ven las estructuras, ¿no? Los conductos que se encuentran tapizados de dos capas de células, una interna y otra externa, y que el tejido estromal conectivo, el tejido, ha proliferado este estroma lobulillar en exceso y ha atrapado a estos conductos, produciendo que estos tomen formas caprichosas, como conductos alargados, como estructuras lineales, entre otros. Si ustedes ven, el tumor es bastante delimitado porque el tejido conectivo ha crecido atrapado a estas estructuras del conducto y prácticamente ha formado un tumor, por lo cual en el tumor que ustedes van a ver no hay presencia de tejido graso, ¿cierto? Hay ausencia de tejido graso. Hay variantes de este fibroadenoma, que son los tumores o los fibroadenomas pericanaliculares, en el cual el crecimiento estromal no es tan exagerado y por lo tanto ustedes ven que el epitelio que tapiza estos conductos, estas estructuras, puede no verse distorsionado y puede formar estructuras lineales, ¿no? Medias irregulares, con una luz un poco amplia, ¿correcto? Como lo pueden ver acá. O también podemos tener el fibroadenoma intracanalicular, en el que el crecimiento del tejido conectivo es tan severo que estas estructuras prácticamente ha obliterado la luz y no nos permite verla de manera correcta, ¿no? Ha quedado como una estructura lineal, ¿no? Un cordón, porque el crecimiento del estroma ha sido muy exagerado. Ambos patrones, el pericanalicular y el intracanalicular, pueden coexistir en un tumor y no hay ningún riesgo de cáncer de que tenga uno u otro, ¿correcto? Sin embargo, hay algunos fibroadenomas que sí llevan un mayor riesgo y tal vez clínicamente llamen la atención y tengan que ser extirpados. Normalmente un fibroadenoma, al no tener un riesgo de desarrollar cáncer, no tiene que ser operado, puede quedarse en la mujer. Pero, por ejemplo, hay variantes poco frecuentes, como el fibroadenoma juvenil o gigante, que es un fibroadenoma, como su nombre lo dice, en mujeres en la etapa de la pubertad, 13, 14, 15 años, y no es un tumor que se va a detener a los 2 o 3 centímetros, sino que puede crecer hasta 10, 12, 15 centímetros en una niñita que recién está formando la estructura mamaria. Entonces, en estos tumores tiende a sacarse estos tumores porque es antiestético ver un tumor tan grande y bueno, también causa miedo de que podría ser. Sin embargo, no tienen riesgo de cáncer. Hay fibroadenomas también de tipo tubular, que en vez de tener estructuras ductales, tienen estructuras tubulares, o también el fibroadenoma de la lactancia, que como su nombre lo dice, es un fibroadenoma justo en esta etapa de la vida, en donde el tumor tiende a crecer debido al estímulo hormonal y puede llegar a tamaños bastante considerables de 10, 12, 15 centímetros. La segunda patología que vamos a ver es la mastopatía fibroquística. Aquí les puse una definición un poco antigua, pero es una definición que aún tiene vigencia, en la cual
se dice que la mastopatía fibroquística es una condición en la cual hay quistes y nódulos palpables en la mama y asociados a dolor, sensibilidad, turgencia, que va fluctuando con los cambios del ciclo menstrual y empeora progresivamente hasta la menopausia. ¿Cómo es esta patología? ¿Cómo es esta mastopatía fibroquística? La mastopatía fibroquística es en mujeres una década mayor que el fibroadenoma, es decir, la edad de aparición de esta patología es entre los 20 a 40 años. ¿Correcto? Primera característica, mujeres mayores que las mujeres que tienen fibroadenoma. Segunda característica, esta patología es bilateral, las dos mamas van a estar comprometidas. ¿Qué es lo que ocurre? El conducto terminal, la unidad lobular que vimos en el esquema primero, comienzan a dilatarse estas estructuras y a formar quistes. Quistes pequeños, quistes medianos y quistes muy grandes. Como ustedes ven acá, la mama normal y aquí la mama con los quistes, con la mastopatía fibroquística, comienza a deformarse, comienza a crecer, ¿no? Se siente turgente, se siente con mucha sensibilidad, duele y generalmente durante el ciclo menstrual estos síntomas empeoran. La mujer tiene mucho dolor, mucha sensibilidad, incluso algunos de estos quistes crecen mucho y muchos de ellas recurren a ir al médico para que se pinchen, se pulsen estos quistes y se saque el contenido para aliviar un poco el dolor que tienen. ¿Correcto? La etiología de este quiste mamario es multicausal y se cree más que todo que tiene que ver con un estímulo estrogénico exagerado y permanente de la mama, aunque hay otros estudios que dicen que puede ser cuadros de hiperprolactinemia prolongados, retención hídrica, déficit de progesterona o dietas ricas en metilxantrina. La gran mayoría tiene que ver con este estímulo estrogénico, porque recordemos que se encuentra en mujeres todavía jóvenes, entre 20 a 40 años. Muy bien, entonces, los quistes de la mama se originan de la unidad terminal ductolobular. ¿Se acuerdan que les comenté que tenía dos capas de células, una interna, que son las células epiteliales intraluminales, y una externa que se llama capa mioepitelial? Muy bien, en todas las mujeres no se va a encontrar las mismas alteraciones. Hay mujeres que van a desarrollar muchos quistes, ¿no? Y otras que van a desarrollar pocos quistes. Entonces, hay diversas alteraciones morfológicas en la mama. Para que sea una enfermedad fibroquística, tiene que tener tres componentes. Un componente, y el principal, es que tenga quistes. El segundo componente es que tenga fibrosis. Y el tercer componente es que tenga hiperplasia. Estos tres componentes juntos forman la enfermedad fibroquística. Hay mujeres en donde predominan los quistes, llamándose en ellas enfermedad fibroquística simple de mama. Hay mujeres en donde lo que predomina es la hiperplasia epitelial. La hiperplasia es el crecimiento de las células que cubren estos quistes, donde se llamará un cuadro de enfermedad fibroquística con hiperplasia. Y tendremos mujeres en donde lo que prima es el tejido fibroso y lo llamaremos adenosis esclerosante. Todas estas son variantes de la enfermedad fibroquística de mama, ¿no? Son patrones distintos. Pero básicamente lo que tenemos que ver es la formación de los quistes. Los quistes son estructuras redondas tapizadas por estas dos capas de células que hemos dicho, y dentro pueden contener secreciones mamarias, ¿no? Líquido, y por fuera tenemos tejido fibroso. Como les he dicho, también puede haber crecimiento del epitelio, y como es una enfermedad mal delimitada, en las láminas que ustedes vean van a ver tejido graso por ahí. No es que sea el tejido graso parte de la enfermedad, sino que es una enfermedad mal delimitada en donde los quistes aparecen por todos lados. Entonces, esta es la alteración fibroquística más frecuente, caracterizada por la dilatación de estos conductos y la formación de los quistes de diversos tamaños, mezclado con el estroma fibroso. Como ustedes ven acá, estos quistes son pequeñitos, eso es un mayor aumento para que ustedes vean, y desde estructuras muy pequeñas se pueden ver los quistes. Incluso aquí se puede ver pequeñas calcificaciones del epitelio que también se pueden observar. Entonces, estos quistes pueden ser muy pequeños, microquistes de 1 a 3 milímetros, o macroquistes mayores de 3 milímetros.
Como hemos dicho, es un trastorno multifocal, es decir, en una mama pueden haber en distintos cuadrantes y es bilateral en las dos mamas. Y es una lesión mal delimitada. Entonces, esta es la imagen de la mastopatía fibroquística para que ustedes puedan ver los quistes que hemos dicho con las secreciones y con las dos capas de células que se encuentran. Tenemos fibrosis, tenemos adenosis y tenemos metaplasia apocrina. Tenemos distintas características que tiene esta enfermedad fibroquística. Los quistes, que es lo esencial, ¿no?, que debemos ver, ¿no?, tapizado por las dos capas de células. Mientras el quiste sea más grande, el epitelio, las células epiteliales intraluminales que no tienen atipia tienden a aplanarse y formar un epitelio de aspecto aplanado y atrófico. No es que se transforme en un epitelio plano, sino que la presión que ejercen las secreciones y el estiramiento del conducto genera que se vea este epitelio más aplanado. Tenemos también la presencia de adenosis, que es la proliferación del número de acinos. O sea, en los conductos terminales se forman acinos por los bulillos que van a comenzar a crecer y formar pequeñas masas apiladas que se llama adenosis. Tenemos también fibrosis y podemos tener inflamación. Estos cambios son cambios histológicos. También podemos ver que en el interior de los quistes el líquido que se acumula tiende a acumularse no por meses, sino hasta por años. Y estos quistes tienden a tornarse de un color medio turbio, verdoso, color café, que le da la tonalidad al quiste de un color medio azulado. De ahí que clínicamente estos quistes, cuando se los ve, se les llama quistes azules, debido al color que se ve, ¿no?, del tejido. Por eso este líquido se puede punzar, se hacen aspiraciones de estos líquidos para calmar un poco el dolor de la mujer y se saca este líquido turbio, verdoso, color café, ¿no?, de las secreciones ahí que se tienen. Una característica más que les dije era la metaplasia apocrina. ¿Qué es esto? El cambio del epitelio. Recuerden que había dos capas de células. Bueno, estas capas de células tienden a transformarse en otro tipo de células, que son unas células que parecen células, ¿cómo se llama? Apocrinas, ¿no? Que básicamente son células mucho más grandes, con un citoplasma rojizo y que hacen proyecciones papilares, como las que ustedes ven acá, proyecciones o como deditos hacia la luz. Entonces, esta metaplasia apocrina es característica de esta patología y por lo tanto, cuando nosotros encontramos metaplasia apocrina, es un signo de enfermedad fibroquística de mama y también de que esta patología es benigna. Entonces, metaplasia apocrina, mastopatía fibroquística, lesión benigna. ¿Correcto? Entonces, ya no nos preocupamos de que esta persona pueda tener una patología maligna. Aquí también podemos ver la metaplasia apocrina. Miren cómo sus células son grandes, tienen un citoplasma rojizo, sus núcleos son redondos, ¿no? Y este crecimiento de las células comparadas con estas que son más pequeñas, por ejemplo, acá las pueden ver, ¿no? Esto de acá es la metaplasia apocrina. Entonces, característico de la enfermedad fibroquística de mama. La ectasia ductal es la siguiente patología que vamos a ver. Otra vez, la ectasia ductal se encuentra en mujeres mayores que las que tuvieron enfermedad fibroquística. ¿Recuerdan? Mujeres que tenían enfermedad fibroquística. Aquí en la ectasia ductal encontramos mujeres entre 40 a 60 años. Y ustedes van a ver que en la ectasia ductal se puede ver una lesión tumoral, un bultito por debajo de la areola, enrojecido, ¿no?, eritematoso y doloroso, ¿no? ¿Por qué se ha producido esto? Si esta patología yo la vería en una mujer joven que recién ha dado a luz, probablemente 20, 25 años, pensaría que esto tiene que ver con la lactancia. ¿Por qué? Porque puede producirse estas lesiones inflamatorias en las mujeres que están dando de lactar. Pero en una mujer de 40, 50, 60 años que ya no está gestando y yo encuentro este tipo de lesiones inflamatorias, tengo que pensar en la ectasia ductal. ¿Por qué?
En primer lugar, las mujeres que tienen ectasia ductal tienen una característica: el 90% de ellas son fumadoras y han sido mujeres multíparas que ya han tenido hijos. Entonces, ¿qué ocurre en estas mujeres? ¿Cómo es que se origina la ectasia ductal? Ocurre un espesamiento de las secreciones en la mujer. Estas secreciones se vuelven muy espesas, se vuelven hasta medias pastosas, ¿no? Que se adhieren al conducto y taponan el conducto, produciendo obstrucción del conducto. Esta obstrucción lleva a la dilatación de los conductos con inflamación, lo cual produce este bultito que están viendo acá, y la inflamación y el eritema en la mama. Entonces, muchas de estas mujeres, cuando tienen un bulto así, dicen: "Ay, no, vaya a ser cáncer", y no lo es una ectasia ductal. La etiología en estos casos es desconocida, pero se ha asociado un porcentaje de mujeres que tienen adenomas hipoficiarios y niveles altos de prolactina. Podría por ahí, de alguna manera, jugar un papel importante en la patogenia. Entonces, cuando estas mujeres que tienen esta ectasia ductal se presiona el pezón, como ustedes ven aquí, se produce este tipo de secreciones espesas, cremosas, que salen por el pezón. Entonces, las características son la masa subareolar eritematosa que hemos visto, dolorosa, el enrojecimiento de la zona, el material cremoso que se puede ver, y en algunos casos la presencia del pezón invertido. O sea, el pezón se adhiere y se mete hacia la parte interna de la mama. Es una característica también que se puede ver. En algunos casos queda un tejido cicatricial por debajo de la areola que puede considerarse una lesión dura y confundirse con un cáncer, no siendo una lesión fibrosa. Entonces, miren acá, este es el corte que se ha hecho de una mama. Acá está el pezón, se ha cortado, y miren cómo los conductos galactóforos, que no deberíamos verlos macroscópicamente, se ven acá completamente dilatados, y en su interior se ve este material cremoso blanco amarillento, ¿no? Entonces ha habido espesamiento de las secreciones, que ha sido el inicio de esta patología, la dilatación de los conductos galactóforos subareolares, ¿no? La reacción inflamatoria, que eso lo vamos a ver microscópicamente en esta patología. Entonces, miren, aquí se ha sacado un fragmento del tejido mamario por esta ectasia ductal. Miren aquí cómo los conductos se ven totalmente dilatados, ¿no? Crecidos. Dentro se ve este material blanquecino, ¿no? Es una lesión mal delimitada, por eso se ha sacado un fragmento grande de la mama para poder sacar toda esta lesión, y microscópicamente se ve esta estructura. Algunos de ustedes dirán: "Me parece un quiste", ¿no? ¿Podría yo confundirme con un quiste? En primer lugar, el quiste tenía líquido, ¿no? Tenía secreciones. Aquí tenemos un material cremoso que básicamente son detritus, o sea, células muertas, necróticas, células acidófilas, macrófagos, entre otros. Segundo, la forma de estas estructuras no es totalmente redonda. Tercero, el epitelio que recubre este conducto puede tener cambios. Pueden haber células necrosadas, pueden haber áreas denudadas sin epitelio, ¿no? O puede haber también cambios de este epitelio hacia un epitelio más resistente, como un epitelio metaplásico, ¿no? Escamoso. Alrededor de este conducto encontramos inflamación periductal y un infiltrado de células que pueden ser neutrófilos, linfocitos y hasta histiocytos. Entonces, como ustedes ven, los cambios que se ven en la ectasia ductal son distintos a los cambios que habíamos visto en la mastopatía fibroquística. Muy bien, pasamos a las lesiones proliferativas sin atipia. Aquí hablamos de la adenosis esclerosante, que no la voy a tocar porque es una variante de la mastopatía fibroquística, como les dije, en donde lo que prima es la fibrosis, ¿no? Entonces vamos a ver quistes, fibrosis e hiperplasia, predominando la fibrosis. Vamos a ver los papilomas intraductales y las hiperplasias intraductales. El papiloma intraductal es una proliferación. ¿Se acuerdan que los papilomas se formaban dentro de los conductos, correcto? ¿Qué es el papiloma?
la proliferación de las células epiteliales que recubren el interior del conducto galactóforo comienzan a crecer y forman una pequeña tumoración exofítica dentro del conducto, en donde van a tener un punto de unión, un eje fibrovascular que lo une al epitelio. Para que me entiendan, así. Este es el conducto, ¿no? El conducto galactóforo, y miren cómo esta doble capa de células ha comenzado a proliferar y ha formado estas estructuras, ¿no? Este crecimiento de este tumorcito dentro del conducto compuesto por estas dos capas de células. Entonces, ese es el papiloma intraductal dentro del conducto. Estas lesiones papilares son frecuentes entre mujeres entre 30 y 50 años. ¿Cómo debutan estas mujeres? Con secreción serosa o, más común, sanguinolenta por el pezón. Como ustedes ven aquí, por el pezón está saliendo un material rojizo, hemorrágico, y la mujer que se encuentra en esta edad comprendida puede pensar que lo que tiene es un cáncer, porque parece sangre y cualquiera le asusta. Se toca por debajo, por alrededor de la areola, y va a encontrar un pequeño tumorcito que puede ser palpable, ¿no? Porque este tumor puede medir 1 centímetro por ahí y poder sentirse. Y puede producir en algunos casos hasta retracción del pezón. Entonces, con estos síntomas, la mujer va al médico por el miedo que puede tener que esto sea un cáncer, y se ve que tiene un tumor, ¿no? Pequeño, subareolar, que está alrededor de 1 centímetro, muy cerca al conducto galactóforo, cerca del pezón. Se programa para una operación, porque recordemos que estas patologías proliferativas sin atipia tienen un riesgo mayor de relacionarse con el cáncer, por eso es que se saca, y se obtiene un tejido friable que se encuentra dentro del conducto, muy delicado, ¿no? Y nuestro conducto está dilatado, es decir, la luz del conducto ha crecido debido al crecimiento de este tumor. Histológicamente se va a ver el tumor, que está formado por múltiples estructuras papilares que básicamente están recubiertos por los dos tipos de células que existían en el conducto, las células epiteliales y las células mioepiteliales. Entonces, se forma el crecimiento de este tumorcito aquí dentro, ¿no? Entonces, se estirpa la lesión y se diagnostica. ¿Cuál es el problema del papiloma intraductal? Que se saca la lesión y aparentemente pues la paciente estaría curada, pero no necesariamente es eso. Muchas mujeres hacen papilomatosis múltiples, que significa que no solamente hacen un papiloma cerca de la areola, sino que pueden hacer papilomas en distintas zonas. Recuerden que los conductos galactóforos se van bifurcando y van dilatándose y creciendo hasta que llegan al conducto terminal. Entonces, para estos casos tenemos esta clasificación, que son los papilomas intraductales solitarios, que representan tan solo el 1.5 de la patología mamaria y forman esta estructura papilar que crece en el conducto galactóforo principal, es decir, cerca al pezón. Este tumor inicia, como hemos dicho, con telorragia. Es un tumor pequeño de 1 o 2 centímetros cerca al pezón, y el tratamiento es la incisión quirúrgica. Esta patología se va a dar en las mujeres que hemos dicho, entre 30 y 50 años. Pero las mujeres que tienen papilomatosis múltiple, es decir, que tienen múltiples papilomas de distintos tamaños en los conductos galactóforos periféricos, son mujeres mucho más jóvenes. Son mujeres entre los 20 a 40 años que van a tener este tipo de lesiones papilomas y que tienen compromiso de tipo bilateral, es decir, en ambas mamas. Su riesgo de estas mujeres que tienen papilomatosis múltiple de desarrollar cáncer de mama es mayor, está entre un 4 a un 15%, y en algunos casos, cuando se diagnostica la papilomatosis múltiple, ya tienen un cáncer mamario que coexiste en el momento del diagnóstico. Entonces, estas mujeres tienen un riesgo mayor de desarrollar cáncer. Por ello, en ellas, el tratamiento es una resección mucho más amplia, ¿no? Para evitar que la lesión recidive. Entonces, de aquí es que estas mujeres tienen un riesgo un poco mayor de tener cáncer de mama.
La hiperplasia, ya sea ductal o sea lobulillar, es el crecimiento, y ustedes saben que la hiperplasia es el aumento en el número de células. La hiperplasia es el crecimiento de estas células que revisten, ya sean las estructuras ductales o las estructuras lobulillares. Las hiperplasias se clasifican en dos tipos. Las hiperplasias sin atipia, que básicamente es que las células comienzan a proliferar, pero mantienen sus características de una célula normal, es decir, son pequeñas, son homogéneas, tienen núcleos pequeños. Mientras que las hiperplasias atípicas, como su nombre lo dice, las células van a tener cambios, van a tener núcleos más grandes, presencia de nucleolo, distintos tamaños, formas, se van a tener características distintas a una célula normal, ¿no? Entonces, por eso usamos este término de hiperplasia usual o sin atipia y la hiperplasia atípica, donde las células obviamente son células más distorsionadas. Entonces, aquí pueden ver ustedes la imagen de un conducto. ¿Cuántas capas les dije que tenía que tener el conducto? 2 capas de células. Sin embargo, si ustedes contabilizan acá el número de capas que tiene este conducto, van a ver que tiene mayor cantidad de esas 2 capas de células. Y eso es la hiperplasia, la proliferación monomorfa de células que aumenta el número de capas que revisten estos conductos mayor que la doble capa que hemos mencionado. Y mientras más aumente el número de capas en estas células, mayor va a ser el riesgo de poder tener cáncer. El crecimiento poco a poco va a ir obliterando la luz de tal manera que se puede ver que ha perdido la luz o se ve pequeñas luces, como ustedes ven acá, ¿no? Dentro de un solo conducto. Entonces, estas luces se llaman fenestraciones y muchas de estas células tienden a calcificarse, pero son unas calcificaciones muy finas, lo cual se puede ver en las mamografías que se hacen. Por eso se mide en las mamografías estas pequeñas, mientras la calcificación sea mucho más fina, mayor es el BIRAT que tiene en las mamografías y nos indica un mayor riesgo de tener un cáncer de mama. Muy bien, entonces esta hiperplasia, ya, esta parecita la voy a hablar después cuando lo veamos en el caso. La hiperplasia entonces podemos verla que tiene una hiperplasia leve, ¿no? Moderada, severa y una hiperplasia con atipia. Aquí yo les he puesto una referencia para que ustedes puedan entender las hiperplasias leves que tienen 3 a 4 capas de células. O sea, esto no es para que ustedes se aprendan y digan si tienen 3 o 4 capas y es una hiperplasia leve, es para que puedan entender cómo va evolucionando la hiperplasia, ¿no? Yo les he puesto acá que más o menos es 3 o 4 capas, la hiperplasia moderada más de 5 capas y la hiperplasia severa cuando ocupa aproximadamente el 70% de la luz del conducto, es decir, casi el conducto está cerrado, ¿no? Pero lo que sí quiero que me entiendan es que a medida que la hiperplasia va aumentando, va volviéndose moderada, va volviéndose severa y finalmente tiene atipia, esta lesión está a un paso de transformarse en un carcinoma intraductal o posteriormente un carcinoma infiltrante, que es lo que queremos evitar en estas mujeres. Entonces, pasamos a las lesiones proliferativas con atipia, que son las hiperplasias ductales atípicas o las hiperplasias lobulillares atípicas. Es decir, aquí la hiperplasia ya tiene cambios y está a un paso de desarrollar el siguiente paso, que es el carcinoma de mama. Entonces, el carcinoma de mama se puede originar de las estructuras ductales. La lesión premaligna es la hiperplasia ductal atípica. Y si el carcinoma se desarrolla en las estructuras lobulillares, la lesión precursora es la hiperplasia lobulillar atípica. Entonces, en estos cánceres de mama que nosotros tenemos, vamos a ver que es muy común, es muy frecuente, y ahora el cáncer de mama ocupa el primer lugar en cuanto a los cánceres que se encuentran en las mujeres. Miren aquí, ¿no? Tenemos aquí la incidencia del cáncer de mama que representa el 25.2% de todos los cánceres que se van a dar en estas mujeres. Y miren, la mortalidad es casi similar. Solamente gana el cáncer de pulmón, que
que tiene una mortalidad un poco mayor, de 17.4%, seguido por el cáncer de mama, que se encuentra en un 15.1%. Entonces, diagnosticar un cáncer de mama probablemente en esta mujer ya sea en un estadio muy avanzado y la mortalidad es muy alta. Entonces, ¿qué debemos hacer? Diagnosticarlo cuando la patología todavía no era un cáncer, porque desde que la mujer tenía un epitelio normal con esta doble capa de células y comenzó a volverse hiperplasia leve, moderada, severa, carcinoma intraductal y cáncer infiltrante, han pasado alrededor de unos 8 a 10 años que tuvimos para diagnosticarla con alguna lesión premaligna, ¿correcto? Y pudimos hacerlo, sino que no se estudió, no se llegó a esa paciente para diagnosticarla a tiempo. Entonces, en las mujeres tenemos que buscar ¿qué cosa? Factores de riesgo, factores que nos indiquen que esta mujer probablemente tiene un mayor riesgo de la población en general de hacer cáncer de mama. Tenemos para ello que hacer una historia familiar y ver si tiene familiares afectados, si sus familiares, qué edad de aparición del cáncer tiene. Mientras mi familiar tenga una edad más joven, el riesgo es mucho mayor. ¿Por qué? Porque aquí entran a tallar factores genéticos. Si ha tenido cánceres bilaterales, si tiene alteraciones genéticas específicas como el BRCA1, el BRCA2 o alteraciones como el P53, ¿no? Que tienen que ver con otros tipos también de cánceres. Y ya factores que uno ya estudió como patologías mamarias previas. Recordemos que la hiperplasia ductal usual, o sea, la hiperplasia ductal sin atipia, tiene un riesgo de 2 veces sobre la población en general de llegar a ser un cáncer. La hiperplasia atípica tiene un riesgo de 5 veces de desarrollar cáncer. Una persona que ha tenido un carcinoma in situ tiene un riesgo de 10 veces más sobre la población en general de desarrollar cáncer. Entonces, todos estos factores son factores de riesgo en estas mujeres. Y uno de los factores de riesgo, ¿no? Justamente es ser mujer, ¿no? Porque el cáncer de mama en varones es muy raro. Uno de cada 500.000 hombres al año puede tener una patología de mama. Y la gran mayoría de lesiones que tienen estos hombres son patologías de tipo benignas. Y generalmente son ginecomastias, o sea, crecimiento del tejido de la mama, que básicamente es un desarrollo, ¿no? Un poco mayor en estos hombres que no se relacionan con cáncer. La ginecomastia en los hombres no se desarrolla en cáncer. Entonces, ¿los varones pueden tener cáncer de mama? Sí, muy raro, pero puede haber. ¿Quiénes podrían ser los varones que pudieran tener un cáncer de mama? Los varones que tienen antecedentes familiares. Es decir, si tenemos un familiar, una madre, ¿no? O una hermana que ha tenido cáncer de mama, ¿el varón puede tener? Sí puede tener. Los varones que han tenido exposición a estrógenos, ¿no? Como por ejemplo lo que tiene el síndrome de Klinefelter, que ellos sí tienen un riesgo mayor justamente por esta exposición. En cambio, la ginecomastia no es un factor de riesgo para tener cáncer. Entonces, los hombres que tienen cáncer de mama son en promedio varones 10 veces mayores, perdón, 10 años mayores que las mujeres. Si en las mujeres tenemos cáncer entre los 50 y 60 años, en los varones tendremos a partir de los 60 o 70. Básicamente, el cáncer de mama va a ser muy similar, es decir, va a ser un tumor en la región subareolar, parecido al de la mujer. Como ustedes ven, el hombre tiene muy poco tejido graso en la mama, por lo tanto, el tumor tiende a infiltrar rápidamente la piel, como ustedes ven ahí, se fija la pared, se fija el tejido muscular, tiene igualmente compromiso cutáneo, tiene compromiso ganglionar, puede tener metástasis muy similar, pero hay una diferencia. En los hombres solamente vamos a ver carcinomas de tipo ductales, no vamos a ver estructuras lobulillares, porque obviamente en los hombres no hay este desarrollo lobulillar que sí existe en las mujeres. Muy bien, la edad es otro factor de riesgo. A medida que la mujer va aumentando en edad, el riesgo de cáncer de mama va aumentando.
No es lo mismo evaluar, por ejemplo, una mujer de 40 años en que una de cada 77 mujeres que tienen un tumor va a tener un cáncer de mama, a compararlo con una mujer de 60 años, que será una de cada 36. Y si yo evalúo una mujer de 90 años, será una de cada 9. Es decir, a medida que la edad aumenta, el riesgo de cáncer de mama también aumenta en las mujeres. Entonces, factor de riesgo, la edad. La raza también es un factor de riesgo. Las mujeres norteamericanas de raza blanca tienen un riesgo mayor, un 14% de tener cáncer de mama, comparado, por ejemplo, con las mujeres de raza negra, que tienen más o menos un 10.2%. Y si lo comparamos con las mujeres asiáticas, que tienen un riesgo mucho menor. Sin embargo, las mujeres de raza negra tienen un peor pronóstico de cáncer de mama. ¿Por qué? Uno, porque tienen diagnósticos más tardíos, es decir, el cáncer se diagnostica más tardíamente en ellos, en estados más avanzados, ya con metástasis, con compromiso ganglionar, porque tienen menos recursos y también tienen menos llegada a los centros de salud. Segundo, porque en la raza afroamericana vamos a encontrar que también existen factores genéticos que vamos a ver posteriormente, como por ejemplo BRCA1, BRCA2 en ellas, y cánceres mucho más agresivos. Entonces, la raza también influye en estas mujeres. Los antecedentes familiares, es decir, tener un familiar afectado de primer grado, es decir, un hijo, un padre o un hermano con cáncer de mama, genera un riesgo relativo mucho mayor de tener cáncer de mama, ¿correcto? De 2.1 sobre la población en general. Pero si mi familiar afectado, por ejemplo, fuera mayor de 50 años, por ejemplo, una madre, nuestro riesgo sería 1.8. Pero si mi familiar, por ejemplo, fuera más joven, afectado, de 30 a 39 años, mi riesgo relativo es de 3.20. Entonces, mientras mi familiar sea más joven, mi riesgo es mucho mayor. Igual también influyen los familiares en segundo grado, tíos, sobrinos, nietos, abuelos, también tienen un riesgo un poco mayor, alrededor de 1.5 de riesgo relativo de desarrollar cáncer de mama. Y otros factores ya que tienen que ver con el estímulo hormonal, ¿no? Por ejemplo, la menarquia precoz. Mientras la mujer es más joven, al momento de menstruar, mayor será su riesgo de tener un cáncer de mama, porque va a tener un tiempo más prolongado en que su cuerpo tenga estímulo hormonal. Entonces, el riesgo disminuye alrededor de un 20% por cada año que se retrasa la menarquia. Lo mismo ocurre con la menopausia tardía. Entonces, mientras la menopausia sea más tardía, ¿no? Habrá una mayor exposición a estrógeno. Si la menopausia ocurre antes de los 45 años, por ejemplo, mi riesgo relativo disminuye a la mitad. Si mi menopausia es después de los 55 años, mi riesgo relativo aumenta. Igual, por ejemplo, las personas, lo mismo ocurre con la administración de estrógenos, ya sean mujeres premenopáusicas, por ejemplo, que utilizan anticonceptivos orales, ¿no? Por periodos obviamente largos, de 10 años, o mujeres posmenopáusicas que utilizan terapia hormonal sustitutiva por 10 años o más. Y las personas que han tenido abortos espontáneos, inducidos, abortos en el primer trimestre, ocurridos antes del primer embarazo, también tienen un mayor riesgo por el estímulo hormonal. Muy bien, estos son los síntomas que tenemos en el cáncer de mama. Tenemos síntomas como retracción del pezón, secreción por el pezón, bulto en la axila, hinchazón en la mama, en una parte o de toda la mama, hoyuelos en la piel como la piel de naranja, dolor en la mama o irritación, inflamación en la piel. Cuando esperamos encontrar todos estos síntomas o alguno de ellos para diagnosticar recién nuestro cáncer, entonces probablemente la mujer ya tenga un cáncer avanzado. Nosotros debemos diagnosticarlo antes de que llegue a este punto. Y aquí entran factores de la etiología, de la patogenia de este cáncer. Muchos de los cánceres se ha estudiado factores genéticos para tratar de con esto llegar a diagnosticarlo más tempranamente. Desgraciadamente, la gran mayoría de ellos son cánceres esporádicos, es
Es decir, la mujer no tiene ningún antecedente familiar para tener cáncer. Entonces, a lo largo de su vida hay algún gen adquirido, mutado, que ha obtenido y que ha producido el cáncer. Los cánceres esporádicos representan el 70 al 80% de todos los casos. Los cánceres familiares, esos que buscamos que haya un antecedente de un padre, de una hermana, de un abuelo, de alguien que haya tenido cáncer, si bien tienen factores o antecedentes familiares, no se atribuyen a la mutación de un solo gen y por lo tanto contribuyen en ellos muchos genes, lo que se llama la herencia poligénica o multifactorial, y representa un 15 a un 20%. Y solamente un 5 o un 10% son los cánceres hereditarios, que se debe a la mutación de una línea geminal de un solo gen, ¿no? Y aquí están las mutaciones que actualmente a la fecha se estudian más, que es el BRCA1 y el BRCA2, ¿no? El BRCA1 es un gen que está localizado en el cromosoma 17 y que es una mutación que se transmite con un patrón autosómico dominante, es decir, uno solo de los padres lo puede heredar a sus hijos y el hijo adquiere este BRCA1. Este gen, ¿qué va a producir? Es un gen, un supresor hormonal que va a generar un riesgo mayor de cáncer de mama, un 70% de riesgo hasta los 80 años, y que va a asociarse a cánceres de mama en mujeres más jóvenes, es decir, alrededor de los 40, 50 años. Y estas mujeres que van a tener cánceres mucho más agresivos, mucho más mortales, porque van a tener crecimiento mayor. No solamente se va a relacionar al cáncer de mama, es decir, mi único riesgo es cáncer de mama, no, también se relaciona al cáncer de ovario, al cáncer de próstata en los hombres o al cáncer de colon. Obviamente su mayor riesgo es el cáncer de mama, pero también se asocia a otros tipos de cánceres. El otro que encontramos es el BRCA2, que también es transmitido igualmente por un patrón autosómico dominante. Este gen se localiza en el cromosoma 13 y también se va a encontrar en mujeres jóvenes. La edad de inicio es alrededor de los 50 años, un poquito mayor que los que tienen BRCA1. Se asocia también al cáncer de mama, en este caso, también en los varones, cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de próstata, vejiga y páncreas. Entonces, las personas que tienen este gen tienen un riesgo mayor de desarrollar cáncer de mama y hemos dicho un cáncer de mama mucho más agresivo. En un ratito voy a ponerles un slide para que puedan ver ahí qué tipo de alteraciones microscópicas vamos a ver en los cánceres que tienen relacionados a este gen. Muy bien, pasamos a la clasificación de la WHO de los tumores. Esta clasificación es una clasificación bastante extensa y ve características microscópicas de los cánceres, ¿no? Y va a diagnosticar los cánceres en distintos tipos, los carcinomas ductales, ¿no? Con sus variantes, ¿no? Pleomórficos, osteoclásticos, melanocíticos, carcinomas tubulares, carcinomas medulares, carcinomas mucinosos, neuroendocrinos de tipo papilar, micropapilar, apocrinos, metaplásicos. Si ustedes ven, la lista es bastante larga de estos tipos de cánceres y no terminaríamos de explicar en una sola clase todos estos cánceres. Y la gran mayoría de estos cánceres son poco frecuentes. Entonces, vamos, si bien les explico aquí que hay una lista de todos estos cánceres y la pongo aquí para que ustedes la puedan ver, nuestra clase se va a reducir esta clasificación a unos términos que ustedes comprendan mejor. Nosotros vamos a clasificar los cánceres en dos tipos de cánceres. Los cánceres in situ, o sea, que están confinados, ya sean dentro de la estructura ductal o lobulillar, por lo tanto tendremos los carcinomas ductales in situ o los carcinomas lobulillares in situ. Y tendremos los carcinomas infiltrantes, los carcinomas que ya rompieron la membrana y se han metido al estroma, al tejido graso, a todos ellos, ¿correcto? Son dos tipos, los que están confinados todavía a las paredes de la estructura y los que ya rompieron y se metieron.
La gran mayoría de cánceres son diagnosticados cuando ya son infiltrantes. Un 70-85% son diagnosticados en esta etapa. Carcinomas in situ son diagnosticados tan solo en un 15 o un 30% de las mujeres. Y de estos que se diagnostican en carcinomas in situ, el 80% son carcinomas de tipo ductal y tan solo un 20% tipo lobular. De los carcinomas infiltrantes que se diagnostican más frecuentemente, vamos a tener que los carcinomas ductales representan el 90%. Un 80% van a ser los adenocarcinomas o los carcinomas ductales simples. Y hay variantes del carcinoma ductal. El medular, que representa un 4%, el mucinoso, que representa un 2%, el papilar, que representa un 2%, el tubular, que representa un 2%. Y tenemos el carcinoma lobulillar, que representa el otro 10%. O sea, el ductal representaba un 90%, el lobulillar representa un 10% y los cánceres raros representan menos del 1%. Es decir, esta larga lista que les puse aquí, que dice ahí carcinoma neuroendocrino, papilar, apocrino, metaplásico, melanocítico, osteoclástico, secretórrico, toda esta larga lista que ustedes ven aquí, la gran mayoría está metida acá en los cánceres raros que representan menos del 1%. Por eso, esta clasificación es más fácil para que ustedes me entiendan en dividirlos en ductales y en lobulillares. ¿Y cuál es el más frecuente de todos? El carcinoma ductal, ¿correcto? Es más frecuente en los in situ y más frecuente en los infiltrantes, el tipo ductal. Muy bien, entonces, el carcinoma in situ ductal es el tumor, como hemos dicho, que está confinado dentro de la estructura ductal y básicamente se ve como una proliferación de células dentro del conducto que básicamente lo taponan, lo llenan por dentro de células neoplásicas. Las células neoplásicas tienen pleomorfismo, tienen núcleos hipercromáticos, tienen mitosis, ¿no? Y tienen alteraciones ya genéticas, ¿no? Que van a estar en este tipo de células y que finalmente van a poder romper. Para que me puedan entender, la imagen es lo más importante. Aquí vemos el carcinoma ductal y miren cómo el carcinoma ductal, las células, que al principio les dije que normalmente teníamos una doble capa de células, aquí ustedes ven que tienen múltiples capas de células. En el caso, por ejemplo, del tipo comedocarcinoma, han crecido las capas de las células y en la parte interna tiene necrosis de las células tumorales. El cribiforme, que es como un colador, para que ustedes lo puedan ver acá, las células han crecido tanto, pero se han formado fenestraciones o luces que le dan esta forma de un colador. El patrón sólido, en el cual nuestro conducto está totalmente lleno de células tumorales. Tenemos el micropapilar y el tipo papilar, que básicamente forman como deditos, y tenemos patrones mixtos. Tienen varios. De todos estos carcinomas in situ, ¿cuál es el más importante? El tipo comedocarcinoma. Este es el más agresivo y se relaciona con cánceres infiltrantes. ¿Correcto? Tenemos el carcinoma in situ lobulillar, que la proliferación de las células malignas monomorfas está confinado dentro de la estructura lobulillar. ¿Por qué es importante este cáncer si es poco frecuente? ¿Para qué lo toco si no es tan frecuente? El más frecuente y el más importante es el ductal. Hay una clave en eso. ¿Cuál es? El carcinoma in situ lobulillar y el carcinoma lobulillar infiltrante da en mujeres jóvenes, antes de la menopausia. Y la importancia es que es bilateral, en algunos casos, y multifocal. Quiere decir que si yo encuentro un lobulillar, tengo que comenzar a buscar en la mama porque puede haber en otros cuadrantes de la mama o puede haber en la mama contralateral. Entonces la importancia del lobulillar es esta. ¿Correcto? También hay alteraciones genéticas, pero la más importante es la pérdida del CDH1 que codifica la E-caderina. ¿Qué significa esto? Esta proteína
se encarga de la adherencia celular, que las células estén unidas. Y al perder esta proteína va a hacer que las células se suelten y tengan una imagen característica que se llama en fila india. La vamos a ver en un ratito. Los carcinomas in situ lobulillares tienen sobreexpresión del HER2, que es un factor genético que hace que estas células sean mucho más agresivas. Por lo tanto, los que tienen carcinoma in situ lobulillar van a desarrollar cáncer invasivo en alrededor de un 25%. Acá tenemos el carcinoma lobulillar, que está confinado dentro de la estructura lobulillar, ¿correcto? Entonces no ha roto las membranas, se ha quedado ahí, es el carcinoma in situ lobulillar. Carcinoma ductal infiltrante, el más frecuente de todos, representaba el 90%. Ustedes ven acá un nódulo de consistencia dura, aproximadamente de unos 2 centímetros, puede crecer más. Yo cuando era estudiante veía cánceres de 8, 10 centímetros, ahora no, ahora la mujer siente un bulto y va inmediatamente al médico. Entonces la gran mayoría se diagnostica en un promedio de 2 centímetros, más o menos, ¿no? Pero puede seguir creciendo si no se trata a tiempo. Se adhiere a planos profundos, deprime la piel, retrae el pezón y como ustedes ven, no, es blanquecino y duro, ¿correcto? Recuerden eso, duro y blanquecino, porque es diferente al carcinoma lobulillar. Acá les he puesto varias imágenes para que puedan ver cómo este cáncer se puede ver, se delimita, se ve claramente el tumor blanquecino distinto al tejido graso que lo adhiere, ¿no? Y retrae, en fin. ¿Cómo se ve histológicamente el tumor? Como el carcinoma infiltrante lobulillar, perdón, el carcinoma ductal infiltrante se originó en las estructuras ductales, las células tumorales van a asemejar pequeños conductos anaplásicos o estructuras tubulares que se van a meter en el estroma del tejido fibroso. Es decir, la imagen característica es esta. Recuerden ustedes que este cáncer se originó en un conducto. Entonces, las células tumorales tratan de remediar la forma de conductos. ¿Cómo es un conducto? Una estructura donde las células tumorales están alrededor y dentro hay una pequeña luz. Como ustedes ven, miren, formas irregulares, pero tiene todavía su luz. Formas irregulares, pero ahí tiene su luz. ¿Correcto? Cuando yo empecé la clase les dije cuántas capas de células tenían los conductos. 2 capas, ¿verdad? ¿Cuántas capas tienen estos conductos tumorales? Una sola capa. Entonces, ¿nos interesa el número de capas? Sí, porque con esto tú te vas a dar cuenta. Aquí solamente está tapizada por una capita y forman estructuras chiquitas, irregulares, como conductos. Si todas las estructuras fueran así, miren, formando su conducto aquí y su luz en el centro, sería muy fácil diagnosticarlo. Desgraciadamente en todos los cánceres hay patrones, hay grados histológicos. Este, por ejemplo, ya no es igualito que el anterior. Aquí yo no veo el conducto, ¿no? Entonces hay cánceres mucho más agresivos. Entonces, para poder ver la agresividad de los tumores, se han creado tipos de clasificaciones. Por ejemplo, la clasificación de Nottingham, que le va a dar un puntaje, por ejemplo, a la formación, a 3 patrones. Uno es la diferenciación tubular. Mientras más túbulos forme el tumor, mientras más conductitos forme el tumor, más del 75% le daré un puntaje de 1. Mientras menos túbulos o conductos forme, menos del 10% le daré un puntaje de 3. Pleomorfismo nuclear. Mientras el pleomorfismo, o sea, la diferenciación de la célula sea mínima, le daré un puntaje de 1. Mientras sea muy marcada, le daré un puntaje de 3. Mientras haya menos mitosis, le daré un puntaje de 1, menos de 7, y más de 13, le daré un puntaje de 3. De tal manera que los tumores que tengan menor puntaje, entre 3 a 5, serán grados 1, y los que tengan más de entre 8 y 9 puntos tendrán un grado 3. ¿Qué significa esto? Que los cánceres que tengan menor grado son cánceres menos agresivos que los cánceres de grado 3. Para que lo entiendan,
Miren acá la imagen. Miren este cáncer en donde aquí se está formando conductos. Ven el conducto y ven la luz. Mientras ustedes vengan más conductos en el tumor, es un grado 1. Es un tumor que tiene un mejor pronóstico. Mientras el tumor ya no forme conductos, ya se vean las células sueltas, infiltrantes, metidas en todo el estroma, es un grado 3. Es un cáncer mucho más agresivo. ¿Correcto? Y esto tiene que ver, les dije, con el BRCA1 y el BRCA2, que les dije al final, les voy a mencionar. Miren las personas que tienen el gen BRCA1 o el BRCA2. ¿Formarán túbulos los tumores que tienen estas personas? No. Es decir, si no forman túbulos, ¿qué tipo de cáncer tenían? Un cáncer de grado 3, o sea, más agresivo. No forman túbulos. ¿Tienen pleomorfismo? Aumentado, o sea, las células son muy grandes, núcleos grandes, mitosis. ¿Hay mitosis? Sí, mitosis aumentada. ¿Tienen grados histológicos altos? Grado 3. ¿Tienen márgenes expansivos aumentados? ¿Tienen componente in situ? Poco. Casi todo el tumor es infiltrado. ¿Tienen receptores de estrógeno negativo? Esto apúntenlo porque al final en la última diapositiva les voy a explicar bien qué es el receptor de estrógeno y qué es el HER2. ¿Ya? Receptores de estrógeno negativo, HER2 negativo, ¿no? Y tiene, bueno, angiogénesis mucho mayor. Entonces, ustedes ven que las personas que tienen estos genes BRCA1 y BRCA2 son personas que tienen tumores mucho más agresivos, ¿correcto? Entonces, estos factores son de riesgo. Ahora, en las variantes del carcinoma ductal, les dije que había unas variantes poco frecuentes, como por ejemplo el carcinoma medular. El carcinoma medular es un tumor muy grande, como ustedes ven, alrededor de unos 10 centímetros, ¿no? Medio blando y carnoso. Pero este carcinoma ductal, ¿no? Por ejemplo, que es bien diferenciado, es un tumor de buen pronóstico. Los carcinomas ductales bien diferenciados, como el medular, por ejemplo, son tumores de muy buen pronóstico, a pesar de que sus células son un poco grandes y tienen un gran componente inflamatorio alrededor, como ustedes ven aquí, ¿no? Que básicamente es la reacción del cuerpo del huésped, ¿no? Al tumor. Este tumor tiene muy buen pronóstico, carcinoma medular. O el carcinoma mucinoso, también es un tumor de muy buen pronóstico. ¿Qué significa esto? Este carcinoma mucinoso da en mujeres ya mayores, 70, 80 años, y como ustedes ven, es un tumor muy blando que parece como una gelatina azulada, blandito, y cuando tú lo cortas y lo ves al microscopio, ves el material mucinoso. Esa como gelatina que hemos dicho corresponde al carcinoma mucinoso. Y este tumor es de muy buen pronóstico. Entonces, hay variantes que son de buen pronóstico, ¿no? O el carcinoma tubular. También es un tumor que se da en mujeres mayores, entre 60 años. Recuerden que los tumores que dan en mujeres mayores, 70, 80 años, tienen mejor pronóstico que un tumor, por ejemplo, una mujer de 30 o 40, porque en ella hay factores genéticos asociados a cánceres mucho más agresivos. Pero estos tumores que les estoy mencionando, que son tumores muy bien diferenciados, tienen un excelente pronóstico. Son tumores que se curan, ¿correcto? Tumor o carcinoma tubular. Terminamos con el carcinoma lobulillar. Les dije que el carcinoma lobulillar era poco frecuente, entre un 5 a 10% de los carcinomas de mama, y tenía interés, ¿por qué? Porque podía ser bilateral, o sea, estar en las dos mamas en un 20%, y multicéntrico, encontrarse en varios cuadrantes en la mujer. Y les dije que acá había un factor muy importante, porque había la pérdida de la E-caderina, ¿se acuerdan? Que era un factor que permitía que las células estén unidas. Estos carcinomas de tipo lobulillar son tumores no bien definidos. Si ustedes recuerdan el carcinoma ductal, les dije que se veía blanquito, duro y bien delimitadito, lo podían reconocer.
En el carcinoma que ustedes están viendo lobulillar acá, es difícil reconocer. ¿Será este el tumor? ¿Será esto de aquí? ¿Podrá ser esto? No lo defino con claridad. Y es blando este tumor. Cuando se ve histológicamente, este tumor es distinto al ductal. Mientras que el ductal trata de formar estructuras ductales, conductos, el lobulillar, sus células han perdido esta proteína y por lo tanto las células se han soltado y han formado estas cadenitas, o sea, células unidas, células tumorales que están como en filitas. Por eso se llama células en fila india. Y estas células están dispersas en una matriz de tejido fibroso. Las células son uniformes, es decir, todas son igualitas, todas son pequeñas. Creo que acá hay otra imagen. Miren acá, las células son iguales, las células son homogéneas y forman como filitas de células que están unas al lado de otras. Entonces, son distintos de manera histológica porque se ven nítidos, ¿no? Y macroscópicamente también tienen características distintas entre uno y otro tumor, son fáciles de reconocer. Muy bien, terminamos con los factores pronósticos. Los factores pronósticos vienen a ser factores, ¿no?, que son parámetros, ¿cómo se diría?, conocidos en el diagnóstico o después de la cirugía y que se asocian en la mujer a una determinada supervivencia libre de la enfermedad en ausencia de tratamiento. Básicamente, ¿qué nos interesa saber en una mujer cuando le sacan un tumor? Ya hemos visto que nos interesa saber el tipo histológico del cáncer, ¿correcto? Porque sabemos que el tipo histológico me va a decir si el cáncer es mucho más agresivo o no. También me interesa saber el grado histológico, si es un grado 1 o es un grado 3, porque ya hemos visto el grado 3 es mucho más agresivo. ¿Qué más nos interesa saber? Nos interesa saber, importantísimo es, el estado de los ganglios axilares. ¿Por qué es importante esto? Porque los ganglios axilares están relacionados con la supervivencia del paciente. Miren ustedes, una paciente que tiene ganglios positivos, o sea, ganglios que están comprometidos con el cáncer de mama, el 70% de ellas va a recidivar el cáncer. Mientras que las personas que tienen ganglios negativos tienen una recidiva alrededor del 20%, ¿no? Entonces, me interesa si los ganglios están tomados y me interesa también si, cuántos ganglios están tomados. Miren acá, un tumor, un cáncer de mama de menos de 0.5, chiquitito, menos de 1 centímetro, la mitad, ¿correcto? Tiene 0 ganglios tomados. Su mortalidad es 0.8. El mismo tumor de 0.5 centímetros con más de 3 ganglios tomados, miren su mortalidad, 41%. Es decir, en este caso, más que el tamaño, me ha importado el número de ganglios. Miren una mujer que tiene un cáncer de 5 centímetros, más de 5 centímetros, sin ganglios, su mortalidad es 17.8. Pero con más de 3 ganglios su mortalidad sube a 54.5%. Es decir, me interesa los ganglios y me interesa la cantidad de ganglios que están tomados. También me interesa el tamaño del tumor, porque mientras que el tumor sea más grande, obviamente también tendrá una mayor mortalidad asociada, ¿correcto? Eso es claro, sabemos y estamos viéndolo aquí en el cuadro. Me interesa el tipo y el grado histológico. Ya les dije que hay tumores que tienen bajo grado de recidiva. Los carcinomas de tipo ductal bien diferenciados, como el mucinoso, el tubular, el medular, el cribiforme, tienen buen pronóstico. Pero hay otras neoplasias agresivas, poco diferenciadas. ¿Se acuerdan que les dije que había un 1% de cánceres, o mejor dicho, menos del 1%, que eran los anillos en sello, los carcinomas infiltrantes, los sarcomatoides, los osteoclásticos? Todos esos tumores poco diferenciados son neoplasias agresivas, entonces tienen mal pronóstico. La edad de la paciente. Dijimos que la edad también influye en el riesgo de cáncer. Mientras la mujer sea mayor, en algunos libros dicen mayor de 40, en otros dicen mayor de 35, tiene un menor riesgo a tener un cáncer más joven. Mujeres que tienen menos de 40
40 o menos de 35 tienen mayor riesgo de tener un cáncer más agresivo. Y acá viene la explicación de los receptores de estrógeno y progesterona, que les dije, apúntenlo en el BRCA1 y que después al final les iba a explicar. Cuando un tumor de mama tiene receptores de estrógeno y progesterona, ¿qué significa? Que el tumor depende de las hormonas para seguir creciendo. Un cáncer de mama que creció a partir de estas células ductales y que conserva los receptores de estrógeno y progesterona, va a crecer de acuerdo a las hormonas. Si yo utilizo un medicamento que bloquee el estímulo hormonal, el tumor va a comenzar a disminuir de tamaño. Va a tener un mejor pronóstico porque este tumor depende de las hormonas. Entonces, cuando yo tengo un tumor que tiene receptores de estrógeno y progesterona positivo, significa que tiene buen pronóstico. Mientras que un tumor que tiene receptores de estrógeno y progesterona negativo, tiene mal pronóstico porque ese tumor no depende de las hormonas. Crece de manera imparable y no sabemos qué lo estimula. ¿Me dejo entender? Los pacientes que tienen BRCA1 y BRCA2 tienen tumores con receptores de estrógeno y progesterona negativos. Por eso son tumores mucho más agresivos. ¿Correcto? No se olviden de eso, ¿ah? Y el HER2. El HER2 es un gen amplificado o sobreexpresado que se encuentra en los cánceres de mama. Se ha visto que este HER2 se relaciona ¿a qué? A tumores o a células tumorales que tienen una tasa de proliferación mucho más rápida, tienen comportamiento más agresivo, son tumores que tienen independencia hormonal, es decir, receptores de estrógeno y progesterona negativos, ¿no? Estos tumores tienen grados histológicos pobres, compromiso ganglional y número de ganglios afectados. Por lo tanto, los tumores de cáncer de mama que tienen HER2 positivo tienen mal pronóstico, porque tienen tumores mucho más agresivos, ¿correcto? Recuerden eso también. Muy bien, terminamos con dos diapositivas, esta y otra, para poder terminar. Se ha estudiado a mujeres que tienen cánceres ductales, grados histológicos 2 o 3, y las dos mujeres no reaccionan igual. Unas tienen un mejor pronóstico, unas no tienen compromiso ganglionar, otras sí, otras el tumor hace metástasis por todos lados y entonces la paciente tiene una mortalidad alta. ¿De qué depende que una mujer que tiene un cáncer de mama, su tumor sea más agresivo y otra no? Se ha estudiado el tipo histológico, el grado histológico, el compromiso de los ganglios, distintas características que tienen. Entonces se llegó a la etapa molecular. Ya no es un diagnóstico del cáncer de mama con el estudio microscópico, sino que ahora le agregamos el estudio molecular para determinar qué tipo de cáncer tiene la mujer y cuál es el pronóstico de la mujer. Entonces, con estos estudios histoquímicos se comenzó a ver distintos tipos de cánceres de mamas. Uno de ellos, por ejemplo, es el tipo luminal A. Los cánceres luminales A son tumores a los cuales se le van a hacer distintos marcadores. ¿Cuáles son los marcadores? Los receptores de estrógeno, los receptores de progesterona, el HER2 y el Ki-67, que es un marcador de mitosis. Muy bien, los luminal 1 son los tumores que tienen receptores de estrógeno y progesterona positivos. ¿Se acuerdan esto? Es buen pronóstico o mal pronóstico el receptor de estrógeno positivo. Buen pronóstico, ¿verdad? Porque depende de las hormonas. Y el HER2 negativo, ¿buen pronóstico o mal pronóstico? HER2 negativo. Dijimos que los que tenían HER2 positivo, que tenían tumores mucho más agresivos, comportamientos de crecimiento más rápidos, independientes hormonales, grados citológicos pobres. Entonces, HER2 negativo es buen pronóstico. Y Ki-67 bajo, o sea, sus células no tienen mucha mitosis. Los tumores luminal A son los tumores o el subtipo más común y menos agresivo. Por lo tanto, son mujeres que tienen tumores de buen pronóstico, con
bajos grados histológicos, con una respuesta hormonal bastante buena y asociado al incremento de la edad. Es decir, el luminal A va a dar en mujeres mayores, 60, 70, 80 años. ¿Correcto? Luminal A, el tumor de mejor pronóstico. El luminal B es muy parecido. Receptores de estrógeno positivo, puede tener receptores de progesterona negativos, ¿no? HER2 negativo y Ki67 un poquito más alto. Los luminal luminal B son muy similares al luminal A, tienen un pronóstico un poquito menos favorable que el A, pero también es un buen pronóstico, ¿no? Luminal B. Pasamos al tipo HER2 positivo. HER2 positivo. El HER2 positivo es un tumor que tiene receptores de estrógeno y progesterona negativos. Esto era mal pronóstico. Y HER2 positivo, mal pronóstico. Entonces, estos tumores son menos comunes, son subtipos altamente agresivos, con altos grados histológicos, con riesgo en mujeres jóvenes, menores de 40 años, sobre todo mujeres de raza negra, porque hemos dicho que las mujeres de raza negra tienen asociados muchos factores genéticos. Entonces, estos tumores son de un peor pronóstico. Y terminamos con el triple negativo. El triple negativo, como su nombre lo dice, todo tiene negativo. Receptores de estrógeno y progesterona negativo y HER2 negativo. Este es el subtipo más agresivo que existe. Ustedes dirán, ¿pero por qué? En este tumor no tiene receptores de estrógeno y progesterona y tampoco tiene el HER2 que nos indique por qué este tumor es agresivo. No se sabe qué componentes moleculares tiene este tumor que lo hace demasiado agresivo. Entonces, este tumor tiene alto grado histológico, tiene alto índice mitótico, da en mujeres bastante jóvenes y sobre todo mujeres afroamericanas. Entonces, el triple negativo es el de peor pronóstico. Ahora, actualmente se ha seguido buscando distintos tipos de tumores porque se ha llegado a encontrar que no todos los tipos basal reaccionan igual, los luminal tampoco reaccionan igual y se ha comenzado a buscar distintos marcadores tratando de buscar y ahora hay hasta 7 tipos más, ¿no? Les dejo esto porque ya no quiero entrar más en explicar esto porque nos vamos a ir dividiendo y dividiendo y dividiendo y no vamos a terminar nunca de dividirlo. Solamente para que lo sepan, porque capaz lo encuentran en un libro y dicen, pero hay más subtipos. Sí, ahora se han buscado otros receptores de citoqueratinas para poder buscar esas diferencias entre las mujeres. Pero quedémonos con esta clasificación hasta aquí de los 4 tipos, ¿no?, moleculares que son los más importantes. ¿Correcto? Aquí nos quedamos. Entonces, y esta es la última diapositiva. El luminal A y luminal B son mujeres que se diagnostican en grados histológicos bajos, como ustedes ven aquí, grados histológicos bajos. Y en ellas se utiliza, por ejemplo, el tamoxifeno, que es un inhibidor o un bloqueador del estímulo hormonal, y en ellos obtenemos una muy buena respuesta. Los HER2 positivos se diagnostican más que todos en grados histológicos altos, grado histológico 3, y en ellos se utiliza trastuzumab, que es un bloqueador del HER2, o sea, es un tratamiento ya molecular dirigido a estas células que tienen el HER2 positivo, obteniéndose en ellos una respuesta moderada. Y los triple negativos que se diagnostican en estadios muy avanzados. Aquí no puedo usar ni tamoxifeno porque no tiene receptores de estrógeno positivos, ni trastuzumab porque no tiene HER2 positivo. En ellos se utiliza más que todo quimioterapia, ¿no? Su pronóstico, desgraciadamente, en estas pacientes es malo, ¿no? Entonces, no esperemos llegar a que la paciente llegue a este punto final del cáncer de mama para recién actuar. Hay que actuar durante toda esta etapa que pudimos encontrar y diagnosticar un papiloma, una hiperplasia, una ectasia, cualquier patología previa a llegar al cáncer. ¿Listo? Con esto me quedo aquí.